Javier, quería que hablemos un tema que, atando lo que usted comenta de lo que pasó de la semana pasada, de la instrucción del cardenal Fernández, del tema de las apariciones. ¿Qué está pasando con Garabandal? Hay mucho ruido alrededor de Garabandal ahora. Alguien me decía el otro día, estoy segura que a Garabandal lo van a prácticamente a prohibir. Me lo dijo una persona, pues más o menos que conoce, pero no sé. Cuénteme, ¿qué sabe usted de Garabandal? Porque sé que ha pasado cosas últimamente. Bueno, la Iglesia recientemente hizo una declaración sobre Garabandal diciendo solamente que no reconocen ningún aspecto de origen sobrenatural en Garabandal. Punto aparte. Que lo van a condenar, lo dudo. Y os voy a explicar por qué. Porque condenar Garabandal sería declarar la guerra a millones de católicos que son devotos de las apariciones de Garabandal, principalmente, bueno, a través de las 4 niñas, pero principalmente a través de Conchita González. Si hacen eso, ya que la Iglesia es bastante impopular hoy en día por todas esas declaraciones que salen a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, adelante y atrás, ¿no? En muchas ocasiones contradiciendo el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que declarar la guerra a un nuevo grupo de enemigos serían suicidarios. Yo no creo que lo van a hacer. Siempre habrá gente, y gracias a Dios, yo diría, que van a empezar a calumniar, difamar, acusar, sin tener la menor evidencia contra Garabandal. Porque ¿qué dice Garabandal? Yo pongo un challenge, como se dice en buen inglés, ¿no? A cualquier detractor o supuesto detractor, demostrarme una sola contradicción de los mensajes que estas niñas inocentes han llevado contra el dogma de la fe. Nadie está en capacidad de demostrar una sola contradicción. Hace 2 semanas atrás, usted me dio permisión de mencionar el otro canal español de Madrid que me invitó para hablar del asunto, ¿o no? ¿Me da permisión? Claro. Se llama, gracias, se llama Totus Tuus. Era una señora que me invitó por primera vez, un amor de madrileña, debe ser vecina suya seguramente. Y, y justamente estábamos hablando del ataque de un gran detractor de Garabandal, es un sacerdote que yo creo está retirado, que se llama el padre Aleando. Estoy seguramente mispronunciando su nombre y presento mis excusas por eso. Pero él apareció en un artículo de una revista madrileña, yo creo que se llama El Mundo, ¿no? No soy familiar con las revistas españolas, pero es lo que me dijeron. Es un periódico. Es un periódico. ¿Vale? Y en dicho periódico hizo un artículo diciendo, sí, a mí Conchita González me confesó que este asunto de Garabandal era una falsedad. Bueno, primero, hay varias cosas que contestar. La primera, si efectivamente Conchita González se confesó a este sacerdote que no era verdad, el buen sacerdote de facto está excomulgado porque ha violado el secreto de la confesión. Número 1. Número 2. Sabemos perfectamente bien, para los que han tomado un poco de tiempo para estudiar el dossier, el caso de la Garabandal, que la Virgen anunció a las niñas que el día llegaría en el cual las niñas iban a declarar que justamente lo que han vivido no era verdad. Se van a detractar. Y eso ya pasó, además, cuando eran jóvenes, eso ya pasó, ya lo hicieron. Pero la Virgen también les dijo que el día llegaría en el cual las niñas regresarán al buen camino y dirán, no, hemos dicho eso, pero no es cierto, hemos visto a la Virgen María, todo eso era verdad. Yo no sé lo que sucedió, no pretendo entender, pero yo sé una cosa, que efectivamente la Iglesia española de ese tiempo, de los años 60, entre 61 y 65, en el medio recuérdense, estamos hablando de un tiempo en el cual esos tiempos eran sumamente difíciles, geopolíticamente y dentro de la propia Iglesia Católica. Primero había la crisis de Cuba. Todo el mundo estaba pensando que estaban a un pelo del apocalipsis. Número 1. Número 2, la Iglesia Católica estaba pasando por el Vaticano II, segundo Consejo del Vaticano. ¿Vale?
Entonces la iglesia del tiempo no querían escuchar un mensaje que estaban tratando de ¿cómo decir?, de callar, que venía de Fátima. Recuérdense que el tercer secreto de Fátima, cuando ha sido revelado a Lucía dos Santos, era de llevarlo directamente a las autoridades de la jerarquía, al Papa, para que sea públicamente discutido y abierto a los fieles, o bien poco tiempo después de la desaparición o la muerte de Lucía dos Santos, o a lo más tardar en 1960. En 1960, efectivamente, el Papa Juan XXIII abrió el segundo sobre, porque hubo dos sobres, uno que tenía que ver con la visión, que ha sido revelado en junio del año 2000, ¿vale? El segundo sobre era la explicación que, como el primero y segundo secreto de Fátima, acompañaba la visión. ¿Usted cree que en 1960 esto fue declarado abiertamente a los fieles como ha sido instruido por el cielo a través de la Virgen María? No. El Papa Juan XXIII dijo, no, este mensaje, monsieur, no es para nuestros tiempos. No dijo monsieur, dijo señores, no es para nuestros tiempos. No. ¿Verdad? O sea, el Papa sabía mejor que el cielo. El cielo se equivocó, no podía ver el futuro. No podía imaginarse un momento que las circunstancias iban a cambiar como cambiaron. El Papa sabía mejor que Dios Padre, que estaba en una incapacidad total de saber la situación, tal vez mejor que el Papa Juan XXIII en 1960, ¿de verdad? En las palabras de Santa Juana de Arco, Dios primero servido. Por consiguiente, y por desobediencia, el tercer secreto de Fátima no fue revelado como lo fue instruido la jerarquía de la Iglesia en 1960. Uno está forzado de hacerse la pregunta, ¿pero por qué la Virgen decidió, o mejor dicho, por qué el cielo decidió de enviar la Virgen María nuevamente en la misma península ibérica, esta vez en España, en ese pequeño pueblito obscuro de Garabandal? Fátima también era un pequeño pueblito obscuro en su tiempo. Ahora Garabandal nuevamente, y los mensajes de Garabandal, para la iglesia no era fácil a veces de escuchar esos mensajes, que la iglesia y muchos cardenales y obispos están llevando gran número de fieles a su perdición. Es una medicina muy difícil a tragar, hombres, ¿no? Venga, eso fue dicho. Eso fue dicho. Y obviamente la iglesia no va, especialmente a partir de estos años hasta hoy en día, no va a tolerar ese tipo de lenguaje. Ha sido milagroso que en 1980 y 84 las apariciones de Akita en Japón fueron ellas aprobadas por el obispo Ito y después por la Congregación de la Doctrina de la Fe a través del cardenal Ratzinger, aprobando la decisión episcopal del obispo Ito, que también no era particularmente agradable a escuchar para las autoridades del Vaticano. El propósito, y entiendan bien, el único propósito de este dicasterio, de la doctrina de fe, llevada por el cardenal Fernández, tiene un solo propósito: haz que nunca más haya otros Salets, que nunca más haya otros Fátimas, ni Banu, ni Boja, ni San Nicolás, ni Betanias, ni Akitas. El propósito de este dicasterio es que no hay nada más que se diga en contrario o en criticismo a la jerarquía de la Iglesia ni a sus políticas. Punto aparte. Y aún yo no estaría sorprendido si el próximo objetivo del dicasterio de la doctrina de la fe sea de deshacer la aprobación oficial y episcopal y de la Iglesia de Roma sobre las apariciones de Akita, que son muy duras, aún contra la Iglesia, la jerarquía, los arzobispos, hablando de un anticristo adentro de los corredores del Vaticano. No me sorprendería en lo nada. Habiendo dicho eso, porque yo sé que la Iglesia tiene los ataques muy fácil, ¿no?, en su falta de moderación, como se lo mencioné. Yo declaro abiertamente aquí públicamente que yo sigo todavía fiel al magisterio de la Iglesia Católica,
soy sujeto y buen hijo de la Iglesia Católica Romana y Apostólica y sigo reconociendo el Papa Francisco como el Papa real de nuestra Iglesia. Pero lo que pienso no tiene cambio. Sigo fiel a la Iglesia, pero llevo a la atención mi opinión personal y tengo la ley canónica en mi favor. La primera página de mi libro, aún en castellano, claramente habla de esa parte del derecho canónico que todo el mundo tiene de hablar, discutir o escribir de cualquier supuesto lugar de aparición aprobado y no condenado. Y no condenado. Tengo el derecho canónico en mi favor, sin deshacerme, sin faltar al respeto, ni fieldad, ni lealtad al magisterio ni a la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Y aún invito a todo el mundo a rezar por el Papa Francisco, y sí, aún por el Cardenal Fernández, famoso autor también de 2 libros magníficos, El arte del beso y esa colección de obscenidades que se llama Amor Místico, donde utiliza a nuestro Señor en situaciones obscenas. Pero sigo pidiendo a la gente de rezar para este individuo que necesita nuestras oraciones. Yo creo que no puede ser más claro. No. Sí. Y este padre, que, por ejemplo, ¿qué han dicho, qué le contestaron de Garabandal? Por ejemplo, el padre, no sé si alguien le contestó a ese padre de Garabandal, por ejemplo. Me informaron. El padre José Luis Saavedra, por ejemplo, que fue el que estudió tanto el tema, yo estuve hablando con él. ¿Qué respuesta hubo de las personas que han defendido y que, inclusive los mismos obispos de la diócesis de Santander, que le contestaron a este padre que plantea esto tan grave? Me informaron desde España que en Madrid y en el país en general es tabú de hablar de Garabandal, lo que me sorprende mucho. Es esta señora madrileña que me dijo esto. La huésped de Totus Tus me lo confirmó, que en España no se habla bien de Garabandal, lo que me sorprende inmensamente. Yo soy amigo del portavoz hoy en día de Conchita González, que vive en New York, ¿no? Y es una sorpresa porque los católicos afuera de vuestro país, de España, tienen una gran devoción por las apariciones de Garabandal. Son apariciones que llaman al mundo a dar honor, a amar a Jesucristo, su presencia en el santo sacramento del altar. ¿Qué hay que criticar a eso? Os voy a decir otra cosa. Los más grandes detractores, al extranjero por lo menos, fuera de España, que atacan Garabandal, son gente conocidas como grandes masónicos, de diferentes lodges. No voy a nombrar nombre porque si no yo me puedo poner en situaciones difíciles. Pero dirigiéndome a todos los sacerdotes, a todos los detractores contra Garabandal, yo tengo un mensaje para ellos. Vosotros están en muy mala compañía. La gente que tiene devoción a Dios, que aman la Iglesia, que aman a la Virgen María como una madre adoptiva, ¿no? Todos los que se acercan a la Santa Eucaristía, a los santos sacramentos, al dogma de la fe, al dogma de la fe, todos los que viven en conciencia y por raíces justamente los enseñamientos del Señor Jesucristo, a través del catecismo, a través de las Santas Escrituras y los Evangelios, su inmensa mayoría está en favor del Garabandal, porque no hay nada en Garabandal que apoya lo contrario del dogma de la fe. Y además ha sido apoyado por innombrables santos, empezando con el Santo Padre Pío, siguiendo con Santa Teresa de Calcuta. Perdón, dígame. No, que incluso Pablo VI dijo que la historia en Garabandal se había visto, era como la segunda venida de la Virgen, de la estadía de la Virgen en la tierra, porque lo de Garabandal es una belleza. Pensar que ella ella visitó prácticamente todas las casas, visitaba a los enfermos, jugaba con los niños, o sea, fue realmente una cosa espectacular, divina, que el mismo Pablo VI lo dijo. Entonces ahora, pues venir a cualquiera a descalificar y a generar eso, pues sí es muy triste, ¿no? Y por eso es importante en estos programas, pues volver a recordar
y que la gente pueda conocer la verdad y que no nos dejemos confundir, ¿no? Que obviamente se dijeron cosas fuertes, pues porque es que la iglesia es humana y es divina y claramente sí hay una infiltración de la masonería y eso lo sabemos todos. No nos podemos rasgar las vestiduras, sino simplemente rezar por nuestra iglesia, saber que está protegida, que es de Él, que es de Jesucristo, es su iglesia, pero para salir al paso a todas estas infamias que se dicen, ¿no? Porque lo que calumnias y difamaciones. Hay que tener mucho cuidado con lo que esta gente dice, porque eso se presta mucho a difamación. Pero como le digo, usted lo dice muy bien, Ángela. Por una parte, hay santos, San Padre Pío, Santa Teresa de Calcuta, que era la madrina de los niños, de Conchita González y apoyaba sus experiencias. El Papa Pablo VI. Es un batallón de gente de primera importancia que están apoyando un lugar de aparición y que da testimonio de la realidad de un lugar de aparición que obviamente no tiene la menor contradicción con el dogma de la fe. Y del otro lado, los principales detractores, no todos, pero los principales detractores de Garabandal son los masónicos, franceses, americanos, hispanos y yo qué sé. Nuevamente, dirigiéndome a todos los que están en detracción de Garabandal, yo os digo, están en muy mala compañía. Tomen más tiempo para hacer vuestra investigación de alfa hasta omega y después hablamos. Mire, termino nada más, Ángela, diciéndolo en francés, en inglés, en varios canales anglosajones, en francés también, en varios canales hispanos. Hace 2 semanas con esta señora de Totus Tus, terminé la emisión invitando a cualquier persona que quiera quieren hacer un debate cordial, amigable, respetuoso, demostrando el fibre de nuestra educación, ¿no? Y respeto vis-à-vis uno del otro, ¿no? Si hay alguien que tiene el coraje de debatear conmigo en vivo, porque quiero testigos, en vivo, en un canal que ellos mismos quieran escoger, acepto. Y yo ofrezco este canal para ese debate. Es más, he querido hacer con usted algunas cosas con otras personas, pero no es fácil. A veces la gente no quiere. Pero claro, yo sí ofrezco con mucho gusto el canal, porque además aquí lo que queremos es que se pueda hablar, que se pueda debatir, que se pueda conocer la verdad. Exactamente, pero Satanás es un ángel de la mentira. Y cuando no hay buenos argumentos para calumniar, difamar un lugar que de verdad es culpable solamente de llamar a los fieles a amar más a Dios, a la Iglesia Católica y a sus sacramentos y a sus enseñanzas. ¿Cómo se puede debatir? Yo los entiendo a todos estos, y yo sé, por ejemplo, yo conozco una variedad de detractores, incluido el padre León, ¿no? Tenemos amigos en común, figúrese. El padre Javier, y siempre se me olvidó su nombre, tiene un apellido italiano. Javier Ariazzi, no me recuerdo su apellido, pero es famosísimo. Y él mismo ha sufrido de unas injusticias. Javier Olivera Rabasi, el argentino. No, argentino, hay otro. Creo que es... En fin, yo sé por amigos que tenemos los dos en común que han oído mis invitaciones. Y hasta ahora, hace meses, que estoy esperando una respuesta cordial, muy cordial, ¿no? Pero nadie tiene el coraje de contestar a mi invitación. He hecho igual en inglés, en varios canales anglosajones, ni uno tuvo el coraje de contestar. Hubo solamente uno, un francés que vive ahora en Bélgica, que aceptó mi invitación y salió muy mal para él, por falta de argumentos. No es una competición, es solamente un cruzar hierro amigable, respetuoso de ideas, porque aún muchos de los detractores de Garabandal son católicos y de verdad hay muchos de ellos que son de buena fe, que no creen solamente porque no tienen toda la información o porque han oído otros hablar, difamar, calumniar y toman por, como se dice en francés, por plata líquida,
por argent comptant, como se dice en francés, lo que se ha dicho. Eso es parte de la difamación. Recuérdense que todo lo que viene de Dios será siempre atacado por Satanás. Satanás tratará por todos sus medios de torpear, sabotear, hundir cualquier cosa que viene de Dios. Háganse vosotros la pregunta. Estudien bien, haciendo un paso atrás, aún si no creen. Diciendo, mira, efectivamente, si hay Padre Pío que lo apoya, si la Madre Teresa de Calcuta, que mucha gente tenía suspiciones que era una mística, apoyaba Garabandal, si el Santo Padre Pablo VI apoyaba a Garabandal, y había otros más, se decía también que Juan Pablo II también, ¿no? Hay varios, y esa gente son toda santa, canonizada. Bueno, hay que pensar, ¿serían que toda esta gente se equivocó? Porque de decir que Garabandal es falso, perdón, señores, pero es también equivalente a decir, entonces, el Padre Pío también era falso, porque en una carta que mandó a las niñas de Garabandal, dirigiéndose a ellas, y tengo en mi libro Revelaciones la fotografía de la carta original en italiano, con su traducción en el castellano, que un profesor de la ley canónica en la Universidad de Salamanca, en vuestro país, tuvo la inmensa amabilidad de traducir para mí, ¿no? Bueno, en esa carta el Padre Pío dice, Nuestra Señora me apareció esta mañana a las 9 de la mañana para dirigirme a vosotras y para decir bla, 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 bla. Al final de la carta, Padre Pío decía a las niñas de Garabandal, por muchos años no creerán en el hecho que vosotras y yo hemos visto a la Señora en blanco, pero el día llegará en que creerán, pero cuando ese día llegará será muy tarde. No, incluso el Padre Pío le dijo a León Mangino que fuera a Garabandal, él fue el que lo mandó a que fuera. Y es que hay una cosa que yo creo que es importante. Una cosa es que yo no crea en una cosa, en una aparición, está bien. No estamos obligados a creer, tenemos todo el derecho. Hay gente que le cuesta más trabajo creer en todo este tipo de cosas sobrenaturales. Eso es respetable y eso está bien, cada uno bien. Lo que no está bien es descalificar, que yo en eso es lo que siempre he sido pues muy crítica de que se descalifique a tal persona, a tal profeta, a tal padre. Pues si las apariciones me parece muy delicado porque es que es descalificar a Dios, se arriesga uno, entonces mejor quedarse callado, decir tal vez no creo, no me convence, pero no descalificar, y mucho menos públicamente, porque se hace mucho daño y eso es lo que preocupa más, porque se arrastra con la imagen de, no solamente de personas que están obedeciéndole a Dios, sino se arrastra con lo que Dios quiere en muchos momentos. Entonces, es Javier, cuesta, una cosa que nos pasa hoy en día, incluso a los católicos, es que nos cuesta mucho creer que Dios es Dios. Que Dios es Dios. O sea, creemos en Dios, pero es un Dios que solo cabe en mi cabeza. ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta donde yo lo que creo que podría ser. Y resulta que ese es el problema. Porque es que Dios es Dios. Y hace lo que quiere y es sobrenatural. Su actuar es totalmente sobrenatural. Entonces, pero bueno, pues pedir esa gracia, decirle a la gente que pida esa gracia, la gracia de la fe del niño que cree totalmente, del niño que cree totalmente. Usted dijo una cosa que es muy verdadera, perdón. Si uno no cree, no hay problema. Pero si uno se llama católico, uno no puede tener la calumnia fácil. Porque les voy a decir una cosa, y eso no son mis palabras, sino las palabras de Lucía dos Santos. Hay que hacer cuidado cuando una persona condena públicamente. O sea, uno puede pensar lo que quiere, pero a veces hay una diferencia entre pensar y decir. Pero si uno calumnia y destruye la imagen de alguien, primero, no es católico. Segundo, de acuerdo con Lucía dos Santos, es un pecado contra el Espíritu Santo. Porque si viene de Dios y que uno calumnia un mensajero que ha sido enviado por Dios, eso es el pecado imperdonable. Entonces, yo puedo entender que hay gente que diga, mire, no sé, yo no estoy seguro, rezo para ella, pero no estoy convencido personalmente, pero tal vez me estoy equivocando, yo rezo para ella. Pero decir, no, son falsos profetas, son mala gente, son estafadores, oportunistas. Atención, porque es ahí donde la calumnia es. Y si por casualidad vosotros se equivocan, sería un pecado contra el Espíritu Santo. Hay que hacer cuidado con
la maluquedad dicha, porque uno se puede escoger. Yo creo mucho, y eso es uno de los mensajes de la Virgen, en la guerra perpetual entre el bien y el mal. Esa es una medalla de San Benito que mi hija recientemente me ha comprado. Ha sido exorcizada, bendecida. Siempre la llevo conmigo, ¿no? Y si hay una cosa que yo aprendí con el padre René Laurentin cuando yo trabajaba con él en Francia, ahora con el padre Michel, es de no tener la palabra fácil. Y todavía menos la crítica o la condenación fácil. Es una contradicción para un católico de hacerse juez de cualquier persona. Somos criaturas muy miserables los hombres, ¿no? Yo prefiero abandonarme al pie de la cruz y si tengo deudas, ruego a Dios que me ilumine. Eso es la verdadera humildad y es lo que Dios nos pide. No hay nada mal, no hay obligación en creer ni en Lourdes, ni en Fátima, ni en La Salette. Es evidente, no hay nada que esos lugares de apariciones pueden llevarnos nuevo para nuestra salvación. Para hacer nuestra salvación, para buscar nuestra salvación, hay nada más exclusivamente que buscar el camino a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, en el dogma de la fe y en el catecismo. No, y cuando digo eso de las apariciones, digo eso también de la iglesia. No pueden llevar con una nueva ideología. No. Todo ya está en los evangelios. Todo lo que es nuevo y que posiblemente puede ser contrario a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, no es por inspiración de Dios. Total. Sí, es que incluso hablando de esto también se aplica, por eso me gusta tanto que ustedes están respetuosos. Lo mismo yo trato de serlo, es con el Papa, con la figura del Papa, de ser con mucha caridad, rezar por él muchísimo. Puede uno no estar de acuerdo en cosas, en momentos, pero siempre entender que uno jamás contra la persona, sino contra, digamos, la actuación o la decisión que a uno no le gusta, pero no irse contra la persona y mucho menos contra el Papa, porque él es el vicario de Cristo y hay que rezar por él y no conocemos tampoco pues lo que él vive ni lo que le toca. Uno ve la historia de la iglesia y pues muchos papas muy complicados y sin embargo no somos nadie para juzgarlos. Dios los juzgará. Lo que nosotros estamos llamados es a divulgar este mensaje de la Reina del Cielo, pues que a veces quiere ser callado y que nos toca tal vez más a los laicos que a los mismos sacerdotes hablar de esto, porque como dicen ellos mismos, desafortunadamente en los mismos seminarios hace mucho tiempo no les hablan ni del demonio ni de muchas otras cosas de estas. Entonces, pero siempre con caridad todo, ¿no? Lo que hablábamos, Javier, con caridad todo. Y saber que sí está bien y que está mal. Y que hasta un punto yo sigo, pero no. La iglesia es una, católica, apostólica y romana, y tiene muy claro cuáles son los mandatos. Nuestro Señor fue muy claro, lo dejó muy bien escrito. En las apariciones de la Virgen solamente se reafirma todo eso y ya, ¿no es cierto? Totalmente. En el propio catecismo se está diciendo que la Iglesia Católica tiene que pasar por la misma pasión que nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir ser traicionado por uno de los apóstoles, Judas, escogido por Jesucristo él mismo. Ser traicionado y negado 3 veces, como lo fui por San Pedro. Tenemos que llevar nuestra cruz en la Vía Crucis, como nuestro Señor lo hizo, hasta que la Iglesia sea crucificada y parezca muerta. O sea, nuestro Señor murió, pero resucitó al 3er día. Será ahí el triunfo del corazón inmaculado de María. Y a través del triunfo del corazón de María, el triunfo más importante del Sagrado Corazón de Jesús. La Virgen ha venido en la tierra desde varios siglos para repetir un mismo mensaje. No es de cambiar el dogma de la fe, todo en el contrario. Es para apoyarlo y para decirnos lo que nos dijo en otro pueblito oscuro de Israel, en Cana. Hagan todo lo que mi hijo os diga de hacer. Lo que nosotros tenemos que hacernos por pregunta, ¿por qué el cielo piensa necesario enviarnos tantas veces su Santa Madre
en tantos lugares alrededor del mundo, en cada continente de la Tierra, para llevarnos este mensaje? Eso es la pregunta que uno tiene que hacerse, porque tenemos la Iglesia, es la misión de la jerarquía de informarnos de eso. Entonces, ¿por qué la Virgen está siendo enviada otra vez y otra vez y otra vez para decirnos el mismo mensaje? Piénsenlo. Sí, es demasiado gente diciendo lo mismo para que sea mentira. Obviamente. Y demasiados lugares de apariciones aprobados por la misma Iglesia, incluido la Salet, que habla todos los continentes, ¿no? En todos los continentes. Quibejo en África, Betania, San Nicolás, Quito en Sudamérica y muchos más. En los Estados Unidos hay 2 lugares de apariciones, uno del cual ha sido aprobado. En Europa, cantidad industrial. En África, en Medio Oriente, Sufanyé. En Asia, hay Akita en Japón. Hay otros que están todavía sujetos a investigación. En fin, la lista es larga. Cuando yo trabajaba con el padre René Laurentin en París, y no hay una persona que no va a admitir que conoce la situación del padre Laurentin, que hicieron Monseñor al final, ¿no? Pero era reconocido entre los años 80, 90 y el empiezo de los años 2000 como la más grande autoridad, el más grande mariólogo del mundo. Yo trabajé con él, yo tuve el privilegio, el honor de trabajar con este hombre admirable por 8 años de mi vida. Él, cuando yo trabajaba con él, estudiaba en el tiempo 300 supuestos lugares de apariciones. Es él que ha sido la razón por la aprobación de San Nicolás en Buenos Aires, de Betania en Venezuela, en Quibejo, en Sufanyé. Fui padre Laurentin. Él aprobaba. Fui a una Naju en la Corea del Sur y envió un dossier completo al obispo local. Bueno, parece que ahora estaban al punto de condenarlo por X razón. Ahora la situación está siendo un poco cambiante, vamos a decir, pero háganse la pregunta, ¿por qué el cielo piensa absolutamente imperativo de volver a enviar su madre otra vez y otra vez y otra vez y otra vez? En Fátima la situación era clara, para evitar una segunda guerra mundial. De acuerdo. ¿Y Betania? ¿Y San Nicolás? ¿Y Quibejo? ¿Y Akita? ¿Por qué? Garabandal, Medjugorje, Padre Michel, todos hablan de la misma cosa, Padre Olivera, Padre Blunt, exorcista norteamericano, que reconoce también el Padre Michel, con el Padre Olivera, reconocen los 2 Padre Michel, dicen las mismas cosas. ¿Por qué? El Padre Cancelado, ¿lo conoce el Padre Cancelado colombiano? Él también. Carlos Cancelado, sí. Sí, hay muchos. Y nada, y vámonos para atrás. El pedido de la consagración de Francia al Sagrado Corazón. Es que Dios no ha hecho más que tratarnos de decir, por favor, mandarnos 1000, pero no hacemos caso. Es que, claro. Es que escucha, cuando la gente habla que los judíos están tercos, que tan terco el pueblo de Israel, que ahora el pueblo de Israel somos nosotros, ¿no? Que eso la gente no lo entiende. Que tan tercos, pues nosotros hemos sido peor de tercos que ellos. Peor de tercos que el pueblo de Israel, porque seguimos desobedeciendo permanentemente y negando. Por lo menos el pueblo de Israel sí creía que se le aparecía Dios, yo soy, se le aparecía a Abraham y en fin, ¿no? Y a Moisés. En cambio, a nosotros nos cuesta mucho trabajo pensar que Dios se le puede aparecer a alguien y darle un mensaje para todos. En fin, Javier, para terminar y agradeciéndote nuevamente el tiempo, quería que me hagas algún comentario. ¿Qué opinas sobre, es un poco más de política, geopolítica, un poco pues el tema de la victoria de Trump, que la verdad yo no pensé que fuera a ganar, no pensé, pero definitivamente, claramente, pues fue un milagro. Y claramente el padre Michel, Dios Padre sí le había dicho en el 2020, entiendo, que lo iban a tratar de asesinar y que él lo protegía. Entonces, un poco tú cómo ves si de pronto hay tanto que rezamos en algún momento, tanta oración que se hizo en la novena está en junio, que sí acudimos muchos. Aunque no estuviéramos allá, todos acudimos a hacer esa novena por la guerra. ¿Qué crees tú, qué sabes, que dice el padre Michel? Alguito Dios nos dio, no sé. Os voy a decir,
el padre, bueno, durante la elección yo vivo aquí en los Estados Unidos, como saben, y he pasado toda la noche blanca mirando Fox News, CNN, ABC, CBS, NBC y la televisión francesa que estaba tocando a la vez, ¿no? Sabemos que los republicanos esta vez han insistido en poner varios sistemas de verificación, contrariamente a la elección anterior, para que no pueda haber cosas cuestionables entre coines, ¿no? Entonces ahí no se podía hacer trucos de ningún tipo, porque había una cantidad de sistemas de verificación y contraverificación y contra. Era muy bien preparado. Y eso se veía que los demócratas estaban gritando un poco y diciendo, pero ¿por qué? ¿Qué razón? ¿Qué razón de hacer ese tipo de cosas? Exageración. No ha sido solamente una ganancia de Donald Trump, ha sido un triunfo masivo. No ganó de un poquito, ganó de enorme, por una diferencia enorme. Había más de casi 7 millones de votos más en favor de él. O sea, ganó el votos del sufragio universal y del colegio representativo de los Estados Unidos. Ganó y de lejos. Era un triunfo. Nadie sospechaba que iba a ser tan fuerte. Los republicanos han dicho, qué curioso, justamente cuando ponemos sistemas de verificación es así. Deberíamos haber hecho eso hace 4 años, dijeron los republicanos. Me hubiera parecido una buena idea. Y no solamente eso, ganó las elecciones del Senado y de la Casa de los Representativos. Todo el gobierno es republicano aquí ahora. El Partido Demócrata, que es equivalente al Partido Socialista en España, en Francia o en Colombia o en los países latinos americanos, ha sido totalmente destrozado. Completa. Es una défaite horrible. Es un destrozo horrible. El padre Michel, y tengo por prueba en mi libro, cuando lo escribí fue en 2017, anunció que iban a tratar de matar o hacer atento a su vida, pero que no lo iban a alcanzar. El padre Michel, relativo ahora a lo que va a suceder, dijo, eso me lo dijo primero en junio, después me volvió a decírmelo en la conferencia en Los Ángeles, en privado, que entre junio y el fin de este año la situación en Europa, en el mundo, va a ser terriblemente grave y que el año próximo va a ser atroz. El padre Michel anunció que va a haber, que el Padre Eterno le ha revelado, y la Virgen María, los dos, me dijo que le anunciaron que iba a haber una conferencia en Europa de paz. Por la situación de la guerra se va a volver extremadamente grave y los europeos y la gente de la OTAN va a hacer lo irreparable. Eso fueron las palabras. Y que va a haber, por consiguiente, para evitar un escambio termonuclear, una conferencia de paz en Europa que va a terminar muy mal por el asesinato de un hombre político que será asesinado y cuyo asesinato llevará a una nación a declarar la guerra a otra, y que Francia será una de las naciones principales instigatriz involucrada en este asunto. Entonces, no, de acuerdo con lo del padre Michel, no va a haber éxito de esta situación, va a ir de mal en peor, y que el aviso tomará lugar inmediatamente cuando 2 eventos van a ocurrir. El primero, cuando la Iglesia Católica cambiará la liturgia de la consagración del Santo Sacramento del altar, la Santa Eucaristía, volviéndola inválida. Y lo que para Dios será considerada una abominación, un ataque a su persona, porque es la persona del Cristo, la Santa Eucaristía. Y el segundo evento será cuando ya las naciones, los poderes nucleares estarán al punto de apretar los botones rojos. En ese momento Dios Padre dijo al Padre Michel, yo no permitiré que el hombre destruya mi creación. Yo me manifestaré a la humanidad a través el evento del aviso en ese momento, cuando estas 2 cosas ocurrirán.
Será en ese momento que cada quien estará en una lucididad total y completa y se darán cuenta de lo que Satanás será encadenado por 6 semanas, 42 días, donde no podrá utilizar sus medios convencionales para llevar la humanidad a su perdición. Sí, el hombre mantendrá su libertad de escoger entre el bien y el mal, pero los medios convencionales de Satanás serán prohibidos por 6 semanas, 42 días. En ese momento, y eso ocurrirá en el curso de una guerra ya existente, será cuando estaremos al peor de las situaciones. Y que en ese momento todo tomará, o sea, el frente, la situación, se mantendrá en status quo. Este evento ocurrirá por 6 semanas y después, los 42 días, Satanás será descadenado, ¿no? Y antes de decirles eso, habrá, de acuerdo con las revelaciones del Padre Michel y el Padre Olivero también, líneas interminables de fieles y de convertidos que van a hacer la cola para que los sacerdotes, monjes, religiosos escuchen su confesión. Y muchos que tratarán ahora de empezar el proceso de conversión, de entrar dentro de la Iglesia Católica. Muchos habrán hecho su camino de Damas, como decimos en francés. No sé si se dice esa expresión en castellano, el camino de Damas, ¿no? Bueno, pero infortunadamente, después de 42 días, cuando Satanás será liberado, reunirá un comité de científicos mundiales que declararán abiertamente y públicamente que este asunto, que era conocido como el aviso por los católicos, es explicable debido a una tormenta solar que será espectacular y mostrarán al apoyo una cantidad de evidencias. Será muy bien preparado, pero muy bien preparado, tan bien preparado que van a convencer la inmensa mayoría de la población mundial. Y muchos de los que habrán empezado su camino de Damas lo abandonarán para regresar a sus mediocridades anteriores. Ahora, el Padre Michel ha dicho que el Padre Eterno le confirmó que todas las almas, todas, que mantendrán su fe firme en Dios, Padre, en su realidad, en su Hijo Jesucristo, en la Iglesia Católica, que serán consagrados al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María, y que se mantendrán regularmente, por lo menos, en estado de gracia, y que crearán en la naturaleza sobrenatural y divina del aviso, serán llamados a través de una manifestación de sus ángeles de la guardia a ser llevados a refugios para ser protegidos de los acontecimientos y del castigo que sin la menor duda vendrá poco tiempo después. Después de ese tiempo vendrá el milagro en la colina de los pinos en Garabandal, en la colina de las apariciones en Medjugorje y en otros lugares de aparición donde la Virgen verdaderamente apareció, incluido Fátima, Tapayac y otros lugares del mundo. Serán milagros que no serán palpables, pero podrán ser vistos, no se podrán mover y no se podrán tomar en fotografía y en cámara y en fotos y en videos, pero no podrán ser palpables y se quedarán en esos lugares hasta el final de la creación del mundo, ¿no? Y después, eso será último signo que el cielo enviará para llevar las sombras a la conversión. Después de ese momento, si la humanidad no se convierte en tiempo, será el castigo. Disculpe, Eminencia Fernández, pero es el mensaje de Garabandal y de otros lugares de apariciones que no han sido condenados. El resto será el castigo que será traducido por guerra, pestilencia y finalmente, al final, por los 3 días de oscuridad, que será el sello del momento del castigo, abriendo la puerta a un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, que será un nuevo renacimiento, una renaissance, que llevará el mundo y las sociedades multiculturales y las nuevas naciones y nuevos gobiernos a nuevas leyes que tendrán por raíces el dogma de la fe católica romana y apostólica. La Iglesia reinará. Qué bien, pues gloria a Dios. Sí, esa es la esperanza que tenemos, que finalmente Dios siempre triunfa. El punto es que logremos estar del lado correcto.
permanecer fiel, pedirle siempre que nos dé esa fortaleza para seguir fiel hasta el final. Pues Javier, muchas gracias por este tiempo, por todo esto que pudimos hablar tan interesante. Espero que poder volverte a tener pronto por acá y pues muchísimas gracias nuevamente. Por favor, cerremos con una oración. Te agradezco. Rezamos por el Papa Francisco, sí, aún por el propio Cardenal Fernández, por vosotros que nos están escuchando, por la señora Vélez Escayón y por la jerarquía de la Iglesia, que Dios los ilumine. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, et Mater Nostrae, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut era in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domini Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Amén. Muchas gracias. Gracias, Javier, que estés muy bien.